había agenda totalmente abierta y te vamos a mostrar la primera parte, que es de 10 minutos, donde hablamos un poco de política y después volvemos a meternos más profundamente en la economía. Sergio Massa, precandidato de Unión por la Patria en Comunidad de Negocios. Ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, gracias por esta charla. No, por favor, gracias a ustedes y buenas noches. Vamos a arrancar ¿por qué quiere ser presidente? Porque creo que estamos en un momento bisagra de la Argentina y ese momento bisagra define si Argentina vuelve para atrás a un modelo muy asociado a la especulación financiera, de destrucción de pyme y de empleo, de recorte a jubilados y estatales, de endeudamiento, o si Argentina va para adelante y apuesta a que las proteínas, los minerales, la energía, el desarrollo de pymes exportadoras y el sistema universitario como piso para la movilidad social ascendente son el motor de una Argentina para el desarrollo. Y creo que el mundo está en un momento particular donde Argentina tiene una enorme oportunidad. Desgraciadamente tenemos a una parte de la dirigencia muy enfocada solo en la cosa chiquitita y de mirada corta de la pelea política, y creo que hay que tener una mirada de largo plazo pensando en el desarrollo de la Argentina. Hay mucho debate respecto de lo que está pasando. Vamos a arrancar por el capítulo político y después nos metemos en el capítulo económico. ¿Cuál es el principal problema hoy de la Argentina para usted? ¿En términos económicos o políticos? Como país. La falta de dólares por una sequía que es la peor de la historia y por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le ancló a la Argentina la posibilidad de tener crédito externo. Nosotros tenemos 45.000 millones de dólares que se tomaron en 1 minuto y medio de deuda para financiar fuga de capitales, que no quedaron ni en universidades, ni en escuelas, ni en rutas, ni en hospitales. Y por otro lado tenemos 21.000 millones de dólares de pérdida este año de la peor sequía de la historia, que estrujó las reservas, que nos obligó a administrar el comercio y que de alguna manera puso en jaque el proceso de desarrollo para este año de la Argentina. Habíamos terminado el 2022 con caída de inflación, 8.8 billones de acumulación de reservas, con sobrecumplimiento de las metas de déficit fiscal. Habíamos cerrado el año en 2.2, pero con la sequía perdimos 5.000 millones de dólares de recaudación, 21.000 millones de dólares de exportaciones, y eso cambió la ecuación. Argentina este año iba a vender 110.000 millones y a comprar 97.000 millones. Y desgraciadamente va a vender 89.000 millones. Usted plantea lo de la fuga de capitales, pero la verdad es que gran parte de los capitales que salieron fueron para pagar deuda. No, la salida más grande de capitales de la era Macri se dio en los que entraron cuando teníamos tipo de cambio fijo y tasa alta, entraron para hacer el famoso carry trade. De hecho, fíjese que hay 2 fondos que quedan estacionados en la Argentina, Templeton, el más conocido, a los que terminan dándole un bono adicional cuando Macri pone el cepo. Porque yo escucho hablar esto de hay que eliminar el cepo, pero el cepo lo puso Macri. ¿Hay que eliminar el cepo? Yo creo que Argentina en algún momento tiene que tener un flujo de comercio y un flujo de divisa normal, pero que para ese momento primero tiene que tener muchas más exportaciones que importaciones. ¿Por eso no se pudo hacer la gestión Fernández? Bueno, ahí hay 2 momentos, ¿no? La primera etapa es la etapa en la que se renegocia la deuda soberana, la otra deuda de Macri, ¿no? 65.000 millones de dólares en bonistas. Uno de los bonos, 5.000 millones de dólares a 100 años. En eso de la genialidad de las finanzas, hubo que reestructurar la deuda privada, llevó 1 año y medio. A mi modo de ver, esa reestructuración fue mala porque dejó sin atractivo en el mercado de capitales Argentina. Después vino la reestructuración del acuerdo con el fondo, que
a mi modo de ver, debió haberse hecho antes de la reestructuración de la deuda soberana. Lo planteé donde lo tenía que plantear en su momento, por eso hoy lo digo con libertad, pero nos dejó sin acceso al mercado de capitales. Vino la pandemia, Argentina no tenía financiamiento externo, la mayoría de los países financiaron los problemas de la pandemia con financiamiento externo y Argentina financió 10 puntos de caída del producto sin despedir gente y manteniendo el nivel de actividad con emisión. Y en el 2021 recuperó 10 puntos con un enorme nivel de importaciones mientras seguía pagando deuda. Y de alguna manera eso nos generó que en el momento en el que vino esta sequía, la peor de la historia, Argentina no tuviera colchón. ¿Pero todo es culpa de la sequía? No. Esto de echarle la culpa a la sequía es echarle la culpa, digamos, a la naturaleza. Pero la sequía generó un dato objetivo, que es que se perdieron miles de viajes en camiones, que la hidrovía pasó a perder plata, que se perdieron un montón de contratos de los contratistas de producción rural porque se dejó de levantar la cosecha porque de alguna manera, digamos, no tenía sentido levantarla. Piense usted que entre la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, el 80% de los productores del núcleo húmedo pampeano no pudieron levantar cosecha de soja, histórico. Todo no es culpa de la sequía, pero la sequía cambió las condiciones macroeconómicas de este año, agravadas por un ancla que trae la economía argentina, que es el sobreendeudamiento privado, que hace que no tengamos crédito, y el nivel de endeudamiento con el fondo, que la verdad es que es un ancla para los que tienen un comercio o una pyme, es como convivir con el síndico de una convocatoria. Macri puso en convocatoria la economía argentina y nos dejó conviviendo con el síndico. ¿Sirve hablar de Macri hoy, que está fuera del partido de la elección? ¿Pasó tanto tiempo? No, creo que sí, en todo caso, que Macri nunca explicó esta situación. Pero como nunca explicó tampoco declarar el default con nombre coqueto, porque para poner nombres eran coquetos, le pusieron reperfilamiento, que es más o menos como que usted pida su quiebra por un pagaré que le dio a su mujer. Eso fue lo que hizo al final del gobierno la CUNSA. Bueno, pero Alberto Fernández dijo que iba a bajar la pelota del ELIX para aumentar a los jubilados y eso no ocurrió. Bueno, primero a los jubilados sí le aumentó cambiando la fórmula jubilatoria. ¿La fórmula esta es mejor para usted que la anterior? Sin dudas. ¿Por qué? Porque actualiza sobre la base de la recaudación del Estado y sobre la evolución de los salarios. ¿Y no perdieron poder adquisitivo? No, y cada vez que perdieron contra la inflación pusimos un bono con recursos del Tesoro para compensar a los jubilados. Pero además vio que se habla mucho de esto del ajuste, el recorte, la eliminación de subsidios, y una de las cosas que ponen es esto de reestructuremos el PAMI y cortemos con esto de los medicamentos. El 20% del gasto del jubilado es medicamentos. Lo que quieran recortar, recortando el programa de medicamentos, es el 20% del poder de compra de los jubilados. Es muy preocupante. ¿Los estudios de 13 puntos que perdieron los jubilados en este periodo no son reales? No, porque en realidad cuando usted mira el estudio está hecho, digamos, sobre la base de mirada retroactiva, sin tomar en cuenta todos los bonos que puso el Estado por encima. Ministro, algunas cuestiones que tienen que ver con la política. Su oponente en la precandidatura por Unión por la Patria dijo que usted ha hecho un golpe de palacio. Me refiero a Juan Grabois. ¿Qué opinión le merece? No, nosotros, los gobernadores, la CGT, los movimientos sociales, todos, vengo de estar con todos ellos, la enorme mayoría de los intendentes, todos de alguna manera pensaron que lo mejor era que hubiese un candidato de unidad, trabajaron para eso. Yo de hecho el día anterior pensaba que íbamos a tener primarias y bueno, finalmente la decisión fue apostar por la unidad. Yo creo que en realidad hay mucho de intento de tratar de mostrar algo de división en el oficialismo. Primero porque el oficialismo con la unidad recuperó competitividad
Y en segundo lugar, porque además la pelea de la oposición, que no logra construir esperanza y no logra mostrar un futuro de país a la sociedad, empieza a bordear el papelón. Uno plantea levantar el cepo en un día, el otro plantea levantar el cepo en 2 años, uno plantea pedir más deuda al fondo, otro plantea pedir deuda al mercado de capitales, uno plantea recortar en el PAM y el otro plantea recortar en el sistema de becas universitarias. Mi pregunta es, ¿cómo se hace después para lograr que eso se transforme en un gobierno? Porque, digamos, parte del aprendizaje que tenemos que tener de las dificultades que tuvimos como gobierno es esto de tener miradas antagónicas. Y yo la verdad es que escucho esto de arancelar universidades, cortar las becas universitarias y no construir más universidades. ¿Lo escuchás de quién? Bueno, de ellos, digamos. ¿Pero de quién? Porque digo, son distintas propuestas. Claro, no, por eso. Pero escucho eso y pienso en el radicalismo y su tradición universitaria y su eterna defensa de las universidades. E inclusive me acuerdo que los propios radicales echaron a López Murphy cuando hace, junto con Bullrich, el recorte del 13% a jubilados y a universidades. Ministro, Agustín Rossi, hablando de su candidato y Grabois, dijeron que hay que indultar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿Usted cree que hay que hacerlo? Ya me preguntaron el otro día en Córdoba, se lo vuelvo a contestar. Yo lo primero que creo es que Cristina lo que quiere es justicia, no un indulto. Y no necesita un indulto de nadie. O sea, ¿usted no le indultaría? No, porque además estoy seguro que ella no lo quiere, no es que lo creo, estoy seguro que ella lo que quiere es que se haga. Cerraba la frase con ella lo que quiere es que se haga justicia. La entrevista fue levantando temperatura, arrancamos hablando de política, le hicimos la misma pregunta que le hemos hecho a Patricia Bullrich con por qué quiere ser presidente. En minutos va a estar en nuestros estudios, está llegando Javier Milei, que también es el candidato por La Libertad Avanza de cara a estas elecciones. Y lo que viene es la segunda parte de esta entrevista. 4 minutos que te comparto, 4 minutos y míralos.